Te voy a contar la historia del duende más aterrador que me han mandado al canal de Hablemos de lo que no existe. Familia Nocturna, quiero comenzar diciéndote algo que es muy personal. Hay una actividad que hacía cuando yo tenía alrededor de unos 15 años. Y tiene que ver mucho con las historias que me mandaron estos días. Historias que me recordaron a esa época. Cuando yo tenía alrededor de unos 15, entre los 15 y 17 años, vivía en una colonia que era una colonia muy segura. Era una colonia bastante grande. En ese lugar, yo prácticamente no conocía a ningún vecino. Y vamos que ya tenía algunos años de vivir ahí, pero no era tanta la costumbre de salir y platicar con uno u otro vecino que se conocieran en la misma cuadra. Me gustaba mucho perderme entre las calles de la colonia, así como lo escuchas. Empezar a caminar y de repente no saber exactamente dónde estaba, porque eso significaba que me había embebido en algo, en ver el paisaje, en ver las casas, y a veces me daba cuenta de cosas increíbles en la colonia. Construcciones que antes no había visto, a pesar que había pasado por cierta cuadra una y otra vez. ¿Te acuerdas esa historia que te conté hace unos episodios de las casas ocultas? A mí me explotó la cabeza porque vi muchas en aquel momento. No te quiero decir que tuvieran algo paranormal, pero eran casas particulares y había algo que ocurría en ese tiempo. Dejaba que mi imaginación se fuera volando. ¿Qué habrá ocurrido ahí? ¿Cuál será la historia de esa casa? ¿Cuántas historias no tendrá? Y esta primera historia tiene que ver con eso. Hay una historia que nadie conoce y nadie sabe, de una casa que nadie está seguro quién construyó. Lamentablemente, al día de hoy, creo que no hay manera alguna de saber el pasado de ese lugar. Es un lugar viejo, es un lugar antiguo, es un lugar cuyos inquilinos que le volvieron a dar vida llegaron ahí, digamos que no en las mejores circunstancias. Te voy a explicar con detalles para no hacer esto revuelto. El señor Federico, allá por los años 70, él se fue a Estados Unidos para buscar una mejor vida. Llegó a una colonia que prácticamente estaba abandonada. Todas las casas de ahí estaban en ruinas, eran casas antiquísimas. Los dueños las habían dejado o habían fallecido, no había herederos. Eran lugares que se estaban cayendo. Y poco a poco, ese lugar se fue llenando de migrantes. Te estoy hablando que el señor Federico, él era una persona respetuosa, realmente iba a buscar nada más un mejor futuro para su familia, no buscaba dañar a nadie. Él siempre tuvo una apertura y un poquito de miedo en que un día que llegara ahí fuera a toparse o con la policía o con los dueños del lugar. Y él estaba dispuesto a que por favor nada más le dieran 24 horas y él iba a sacar todas sus cosas del lugar. Con él no iban a tener ningún problema. Él no estaba dispuesto para defender lo indefendible. Él sabía que no era su lugar, solo vivía ahí. Digamos que sabía que estaba como prestado. El señor Federico era una persona entregada al trabajo. Y con este pequeño temor, fueron pasando los meses y después los años. En un parpadeo, esa casa ya era su hogar. Allá por el primer lustro, o sea, después de 5 años de estar viviendo en ese lugar, y que nadie se haya presentado ahí para reclamarlo, fue cuando decidió que iba a invertir un poquito de lo que estaba ganando en remodelar. Si un día llegaban a reclamarle la casa, ya vería si podía negociar algo, y si no lo podía negociar, estaba dispuesto a entregar la casa. Y empezó a cambiar ventanas, no tenían vidrios. Estás hablando que él vivía en situaciones precarias y la casa era una casa grande de 2 pisos, pero absolutamente abandonada. Las maderas estaban podridas, el piso era peligroso, subir a la segunda planta era una aventura. No sabías si te ibas a caer o si te ibas a venir con todo y escalera. Él poco a poco fue remodelando. Vidrios, marcos de las ventanas, pinturas. Definitivamente primero las maderas que estaban, quitarlas podridas, intentar resanar de alguna manera las que estaban todavía en mediano estado, volver a rescatar lo que se podía rescatar. Pero los siguientes 5 años, o sea, desde el año 6 hasta que cumplió 10 años en ese lugar, él prácticamente lo sintió que ya era su hogar. Un lugar en el que conoció a una novia, en el que se enamoraron, en el que empezaron a tener sueños, en el que iban a pensar en un futuro en su familia.
Un lugar que poco a poco fueron reconstruyendo y lo transformaron en un lugar muy bonito, la casa más bonita de toda la colonia. Te vuelvo a decir, las circunstancias del lugar es que eran un par de cuadras de puras personas que venían como inmigrantes y tomaban posesión de esos lugares. Olvídate de situaciones de violencias porque no es el caso. Estamos hablando de los 70s y estamos hablando de un lugar que estaba en un total abandono. Simplemente llegaron y se metieron y tuvieron un techo donde dormir para no estar en la intemperie. Un lugar que no era peligroso. Y no era peligroso al punto que Federico, que ya no le iba nada mal, no estaba pensando en mudarse. Lo conocían en la colonia, él conocía a los vecinos. Sí había por ahí uno que otro que no había tomado la vida que le correspondía y no caía en gracia de nadie. Gente que sí dañaba a los demás, que hurtaba cosas, que se hacía de lo que no era suyo. Pero el resto de la colonia, personas pacíficas y trabajadoras. Sí hubo algunas personas que llegaron a reclamar sus hogares con el tiempo. Y Federico, lamentablemente eso levantaba todos sus miedos y hacía que en algún momento pensara si se tenía que mover de lugar. Pero algo hacía que se anclara la casa. Le gustaba. La remodeló, la cambió. Cuando llegó no tenía muebles, pero ahora era un lugar precioso. Solo había una cosa que conservaba prácticamente del inicio, aparte de su forma, porque la forma no la necesitó cambiar. En el patio, extrañamente, había una letrina. Una letrina que jamás utilizó, porque desde que llegó, la casa tenía baños y preparaciones para instalar, más excusados. Ya funcionaban, pero estaba esa letrina. Y en ocasiones salía un aroma tan pestilente, tan maloliente, que él decidió en algún momento sellar un poco el lugar. No lo quitó, porque siempre con la idea de que podían llegar los antiguos dueños, no quería que vieran que él les quitó algo que tal vez tenía algún valor sentimental. ¿Por qué pensó eso? ¿Quién sabe? Pero no eliminó el lugar ni selló el piso. Simplemente puso un par de maderas con clavos, selló el lugar y tenía una ventanita, también le puso una madera. Y aún así en ocasiones había un olor muy pestilente. Es obvio las razones. O eso es lo que pensaba el señor Federico. Los años pasan, las décadas pasan, Federico tiene una familia y su familia crece allí en esa casa. Llega un momento en el que ya pasó el olvido el hecho de que puedan venir las personas a reclamar este lugar. Difícilmente vendrá algún heredero, ya van más de 30 años que viven en esta propiedad. Y Federico ya para este punto ya está a punto de ser abuelo. Su hija, una chica que a los 15 años tuvo un novio en el que hubo una relación muy pasional, está embarazada. Le acaba de avisar hace unas semanas. Y bueno, ni hablar. La vida sigue adelante. Él sabe que hay circunstancias difíciles en la vida y bueno, le tocó vivir una situación con su hija y él no está dispuesto a que darle la espalda a la hija, a tratarla mal. Él le va a abrir las puertas de su hogar. Solo que el novio no es la mejor persona y conforme va avanzando el embarazo queda evidente. El tipo no se quiere hacer responsable. Él quiere seguir teniendo su vida que para él le corresponde para su edad. Vuelvo a decir, personas de alrededor de 15, 16 años. Y Federico sabe que le va a tocar otra vez ponerse a cambiar pañales. Su esposa también está de acuerdo. Y siguen avanzando las cosas. De la hija de Federico nace la protagonista de esta historia. Estrellita. Una niña tremenda. Pero tremenda como no tienes idea. Estrellita traía la energía del abuelo y la energía de su hija combinadas y por dos. Era una niña que traía unas baterías hiperrecargadas, andaba por todas partes. Estrellita, como se sentía en un lugar muy a gusto, desde que aprendió a caminar, ella dicen que prácticamente de gatear pasó a correr, porque andaba por toda la casa como si fuera un bólido, ¡fum! De un cuarto, ¡fum! Otro cuarto, se trepaba en un lugar, se subía al otro, arriba de un ropero, arriba de la cama, debajo de la cama, se escondía en los closets, le sacaba sustos a unos, a otros, tuvo gatitos, tuvo perritos, y la pobre Estrellita los trataba como si fueran juguetes, los traía a veces encima, los traía jalando de la cola. Pobre niña, hizo sufrir un montón de animales, pero ella no tenía conciencia, y tampoco era como que la familia se alegrara de eso, la regañaba, pero esta niña parecía incorregible. Por cada vez que le daban un regaño, se reía de una manera tan adorable, que el abuelo no podía más que soltar una carcajada con la niña, y esto hacía que la pobre niña fuera cada vez peor. La mamá de Estrellita, en un trato con el abuelo, le pidió por favor que le dejara seguir con sus estudios, que le dejara
terminar la secundaria, la preparatoria o, bueno, los grados como se llaman en Estados Unidos, y le quería pedir que por favor la dejara estudiar una carrera técnica. El abuelo estaba de acuerdo. El señor Federico estaba de acuerdo con que su hija estudiara. Sabía que si le detenía esos estudios en ese momento, la vida se lo iba a reclamar tanto a él como a ella. Y la pobre Estrellita le iban a faltar recursos en un futuro. Nadie tiene la vida comprada. Y el señor Federico lo tiene claro. Pasan los años y termina esta chica el tiempo de la secundaria, el tiempo de su bachillerato o la preparatoria. Llega a la carrera y es ahí en la carrera, justo cuando está pasando la mitad, cuando viene una tragedia familiar. El señor Federico, un tipazo, un sujeto de un corazón enorme, fallece. No es un accidente, tenía una situación en el corazón que le habían intentado tratar, creían que ya estaba controlado y de repente un día empezó a sentir un dolor en el pecho y lamentablemente al llegar al hospital falleció. La casa del señor Federico se llenó de una energía diferente, de ser un lugar lleno de vida, de un lugar lleno de historias, de esperanza, lleno de esta energía de Estrellita. Empezó a ser un lugar cargado de tristeza. Empezó a ser un lugar en el que, por más que abriera las ventanas, la luz ya no entraba igual. Se sentía una atmósfera pesada. La esposa del señor Federico, la abuela de Estrellita, vivía ahí. Y era una persona que ella siempre vivió como apoyando a su esposo. Era ama de casa, vivía prácticamente en ese lugar. Y le había dejado una buena cantidad de dinero. Tal vez no para el resto de sus días, porque el señor Federico murió cerca de los 55, 60 años, bastante joven, y su esposa tenía más o menos esa edad. Pero le quedaba dinero como para ver qué sucedía mínimo en los siguientes años estando despreocupada. Se enfoca a estar con su nieta. Lamentablemente, comienza a embargarle una gran depresión y se da cuenta que la nieta tiene tanta energía que ya no le puede seguir el ritmo, se siente muy triste y apagada. Contrata a una niñera, una chica del barrio, la hija de unos vecinos, una muchacha muy linda y muy buena, que no ha conseguido sacar las cosas adelante a pesar de que tiene 25 años porque es sordomuda. Y estamos hablando que en ese momento no había una cultura ni un conocimiento de nada de esto, y esta chica sordomuda prácticamente no se sabe comunicar y la gente no le entiende. No hay un desarrollo que le pueda dar, pero se confían y cuidar a una niña lo puede hacer cualquier persona. De cierta manera, se da a entender la señora, le pone a hacer un par de cosas, esta chica sí entiende lo que le están pidiendo y entiende que ella es la cuidadora de Estrellita y a partir de ahí comienzan las aventuras de Estrellita con esta chica. Pobre muchacha. Una de las cosas por las que puedes identificar a Estrellita son por los sonidos que hace cuando se trepa a un lugar y se escucha donde hace rechinar tal o cual cosa. Esta chica es sorda. No escucha. Para ella es un gran misterio la casa. Tiene que estar buscando a la pobre niña de un lado a otro. Y la niña le gusta esconderse y sacar sustos. Muy probablemente Estrellita ha estado intentando sacarle sustos desde hace tiempo, pero ¿sabes algo? Con una persona que no escucha, salir de un closet por atrás y decirle ¡bu! No es lo mismo. Porque la chica no reacciona. La chica no se da cuenta. Y para Estrellita se le empieza a hacer aburrido. Comienza a caminar adelante de ella, la saluda, la chica se le queda viendo, intenta hablar con ella, te vuelvo a decir, no se sabe comunicar. Esta muchacha se maneja más un poco como por señas, por lógica. No es que sea una persona tonta, solo no hubo una educación o no la hubo hasta ese momento. Estrellita es una niña que para ese entonces tiene 5 o 6 años, entonces es muy pequeña, pero tiene esta lógica de los niños en los que se saben dar a entender. Poco a poco empiezan a hacer una amistad bonita. Pero también, esta muchacha se da cuenta de la clase de monstrillo que tiene enfrente. Porque Estrellita, ¡qué bárbara! Entre más traviesa, más contenta. Ya le ha sacado 1000 sonrisas a esta chica que la cuida. Así es que Estrellita ya sabe que la tiene en el bolsillo. Por eso, ahora digamos que se ha vuelto un poquito más libre, un poquito más aventurera. Se sale de la casa, se va al patio. Se ha salido por el frente a la casa de los vecinos porque en la casa de los vecinos hay un árbol. Y qué padre subirse por el tronco del árbol y estar en las primeras ramitas. Si vieras los sustos que se ha llevado la abuela y el vecino,
Tremendo, tremendo. Y esta chica ni se entera. Mientras la abuela llega bien enojada cargando con Estrellita a la casa, la otra chica está en el segundo piso buscándola debajo de la cama, metiéndose al closet porque antes de eso estaba cortando algo de fruta o verdura para darle algún almuerzo a la señora o a la niña, pero en ese rato Estrellita se dio cuenta que ella estaba distraída y sabe que se podía escapar. La señora de la casa, la abuela de Estrellita, es una señora también bastante prudente, bastante consciente, y entiende que la contrató teniendo esta situación, y ella también no puede ser tan dura. No escucha. Y Estrellita es canija. Estrellita es juguetona. Estrellita mide a las personas y se las echa al bolsillo. Así fue con el abuelo, y Federico era un tipo muy inteligente para todo, pero con ella se doblaba. En esta casa, en estos lugares en los que se viven tantas emociones, a veces hay cosas que no son buenas y se sienten atraídas al lugar. Es en estas circunstancias y en este contexto en el que todos los días es una aventura en ese hogar, entre la abuela que se asusta por lo que va a ser su nieta, esta chica buscando a Estrellita y Estrellita que se está escondiendo en todas partes, que algo tomó posesión de la casa. Algo que a veces se puede ver y a veces no. Algo que puedes sentirlo. Puedes sentirlo cuando entras en una habitación y la piel se te pone totalmente chinita. Puedes sentirlo cuando estás sentado en el baño y sientes que alguien te observa. Y entonces, si hay algo ahí que se pueda mover, se mueve. Si está un cepillo, se mueve ligeramente. Si está la cortina del baño, empieza a levantarse un poco como si hubiera una corriente de aire, pero ahí no hay ventanas. Esta cosa que está ahí en la casa se hace presente de mil maneras. Quiere que sepan que está ahí, pero a veces lo pueden ver y a veces no. En ocasiones, si la chica escuchara, ya hubiera escuchado esos pasos que escucha Estrellita, que van subiendo desde el inicio de la escalera hasta el segundo piso y se meten en el cuarto del abuelo cuando la abuela no está. Estrellita tiene un nuevo juego. Se llama seguir al duende, porque ella cree que es un duende. No sabe en qué momento descubrió la existencia de estos seres, pero sabe que en su casa hay uno. Tal vez lo vio en un programa de televisión, tal vez fue algún cuento del abuelo, tal vez lo escuchó con los amiguitos de la escuela. ¿Quién sabe? Pero en su casa hay uno y ella está segura y nadie le va a hacer cambiar de opinión. Hay un duende en la casa y lo tengo que encontrar. Así es que Estrellita, sin saber que esto es muy peligroso, comienza a seguir los rastros, comienza a identificarlo. Cuando lo escucha entrar al cuarto del abuelo, le dice: duendecito, duendecito, ya te encontré, te voy a encontrar, estás en el cuarto de mi abuelo. Y aunque la puerta se le cierra en la cara, cuando no hay nadie ahí, Estrellita no se asusta, el duende está jugando con ella. Cosa distinta sería si ella fuera adulta, pero es una niña que no entiende lo que está pasando. En ocasiones, ciertas habitaciones comienzan a arrojar un aroma muy pestilente. Dice: duendecito, ese no es el baño, duendecito. El baño es abajo. Ahí no debes de hacer eso. No eres un perrito ni un gatito. Y escucha gruñidos. Y entonces dice: yo no sabía que los duendes gruñen, duendecito, no seas enojón. Estrellita cree que es un duende. Y lamentablemente, sí llegó a saber que lo que estaba ahí probablemente no lo era. O si era un duende, no era bueno. Resulta que de los sonidos y de los aromas viene algo más. Comienza a aparecer algo en la casa. Una sombra que Estrellita nota en el rabillo del ojo, porque ella sabe que está siguiendo a alguien, no lo sabe explicar, pero es nuevo eso. Los últimos 2 o 3 días le dice a la abuelita: estoy siguiendo al duende, es que lo vi que pasó para allá, vi que pasó para acá. Todos los que sabemos del fenómeno paranormal, sabemos que en ocasiones por el rabillo del ojo vemos esa sombra que se mueve. A veces es fácil de explicar, pero en ocasiones te habla de cosas que pasan en la casa, o te hablan de percepciones de la persona. Y Estrellita ha traído esa novedad que una y otra vez le dice a la abuela: acaba de pasar, abuelita, ¿no lo viste? Justo cuando la abuela sí escuchó algo, escuchó el crujir de la madera. Ahí sí había algo. La abuela no está asustada, no cree en estas cosas. Sigue ella estando viviendo un duelo. Se ha adaptado a este estilo de vida y le ha ayudado un poco a salir del duelo desde que perdió al señor Federico. Pero, ¿qué es ese duende? Es la gran duda. Y no tiene mucho tiempo para darle vueltas, porque esto que te estoy contando duró alrededor de 4 meses.
4 meses de forma intermitente. Al final ya era muy constante. Y ahí, cuando ya era muy constante, la abuela se dio cuenta que algo malo estaba pasando en la casa. Un día, estando en el baño, sintió que alguien lo observaba. Cuando volteó a la regadera donde tenía una cortina de baño, vio una sombra pequeña que se estaba asomando detrás de esta tina en la que ella se bañaba. Entonces se asusta, no sale del baño, pero empieza a decir ¿quién está ahí? Y ve que la sombra se agacha. Se pone de pie, quita la cortina y al asomarse el lugar está vacío. Sabe que ahí hay algo. La niña no está hablando por hablar y ahora ya la va a tomar en serio. Quiere buscar ayuda, quiere preguntar, pero no sabe ni siquiera cómo preguntar esto ni a quién decirlo. Su nieta puede estar en peligro y está pensando de qué manera tomar cartas en el asunto cuando justo al día siguiente, esta cosa hace su acto de aparición magistral. Estrellita está en una de sus aventuras. Hoy toca el patio. ¿Qué novedades habrá? ¿Qué cosas va a encontrar? ¿Qué lugar del patio no ha explorado? Y parece que algo le leyó la mente, porque la letrina en el patio está abierta. Las maderas en el piso, los clavos perfectamente puestos arriba de las maderas y la puerta abierta de par en par. Toda una aventura. Nunca ha ido a ese lugar, ni siquiera sabe qué es. Es una caja de madera que siempre ha estado en el patio y el abuelo le prohibía que estuviera cerca. Dice, esa caja huele muy mal. Ahora que se está acercando, es muy extraño. Huele bonito. Huele a galletas, huele a chocolate, huele a una mañana comiendo muchas golosinas. Y ella, conforme se va acercando, aunque el lugar es muy oscuro, la trae. Sabe que estando ahí, su abuela no le va a encontrar y cuando la abuela salga al patio y ella se asume diciendo ¡bu!, la abuela va a saltar por los aires y le va a decir cómo abriste el lugar y ella le va a inventar una historia o le va a decir que ya estaba abierto. Va a ver de qué manera hace que su abuela sonría. Así es que, sin pensarlo, se mete y encuentra que hay un banquito muy extraño. Hay un banco de madera con un agujero al centro y donde está ahí, se acerca al agujero y empieza a meter la cabeza para ver qué hay dentro. Y cuando está metiendo la cabeza, un par de manos la agarran de aquí y hacen que baje. Ella cae en algo fétido, asqueroso, totalmente embarrada con cosas de 1000 texturas desagradables, cosas que se sienten duras, secas, todo lleno de polvo. Te puedes imaginar en una oscuridad absoluta. De repente hay una pequeña luz al fondo. Una luz como fosforescente verde que está empezando a parpadear y otra en otra esquina. Como si fuera un fuego fatuo. Pero si ahí se encendiera un fuego, explotaría. Habría llamas. Eso es otra cosa. Ella no lo sabe, pero tú y yo sí. Ella simplemente ve como 2 luces que están ahí, que iluminan un poco el lugar, y entonces, asustadísima, con cosas que siente así en la cara, teniendo mucho miedo porque sintió algo que la jaló allá adentro, comienza a gritar, y ve justo frente a ella, a escasos 1,5 metros, unos ojos que se están empezando a acercar hacia ella. Tiene el mayor miedo que ha sentido en toda su vida la pobre niña. Si alguien hubiera estado cerca, por primera vez lo hubieran escuchado llorar de desesperación. No podía dar patadas ni golpes, sentía todo el regusto asqueroso en la boca, no sabía dónde estaba. Hay cosas que están cerca y escucha que del lado derecho algo se está arrastrando hacia ella, se está acercando rápido. Y en eso suena una voz familiar, una voz que conoce. Hijita, levanta las manos. Y cuando la sube las manos, 2 manos la agarran de las axilas y la empiezan a levantar con mucha fuerza. Siente que algo se le aferra al pie y las manos la zarandean y la sacan. Y frente a su rostro, ella llorando en medio de sus lágrimas, ve al señor Federico, que la está viendo, le da un abrazote y le dice, no te vuelvas a meter aquí, eso no es un duende, te quiero mucho. La abraza, la deja en el piso y donde ella se talla los ojitos, ahí ya no hay nadie. Cuando voltea atrás, la letrina está cerrada, maderas puestas y clavos puestos. Ella está llorando como loca en el patio. La abuela está corriendo dentro de la casa, se escuchan todos los movimientos, esta niña no para de llorar. Y entonces, cuando baja la abuela, viene también la chica que la cuida, las dos están afuera, la chica está pidiendo disculpas, la abuela le dice, déjame en paz, espérate, no te preocupes, se lleva a la niña adentro, la tiene que lavar, está asquerosa, huele horrible, la ve mal, los ojos están totalmente irritados, no le pide explicaciones, quiere salvar a la neta, ya le está hablando a servicios de emergencia. Eso que acaba de pasar no tiene sentido. Lo peor es cuando escucha la historia.
¿Qué cosa era eso que vive allá abajo? ¿Será acaso que era el lugar de esa cosa y ahora que no esté el abuelo, por eso decidió hacer ahí el hogar? ¿Será que el abuelo por eso selló esa zona? ¿Quiénes fueron los antiguos dueños? Cosas que al día de hoy probablemente nadie vamos a saber. Y ahora tengo yo la duda. ¿Qué harías tú si fueras la dueña de esa casa? ¿Seguirías con ella a pesar de que tu familia puede tener un peligro o harías algo más? Imagínate que en el lugar en el que trabajas hay un rumor. Si vas a cierto lugar a cierta hora, te vas a topar con un fantasma. Lo lamentable es que cada vez más son los rumores de las personas que dicen que lo han visto. Y hay una cuestión dentro de ti. No sabes ir a asomarte. O mejor, cambiarte de lugar de trabajo. Esa es la historia de Berta. Y aquí vamos a contarla. Si las casas tienen su historia y cada una puede tener detalles, cosas ocultas, como lo que acabamos de escuchar en la historia anterior, ¿qué no tendrán ocultos esos lugares que tienen siglos desde que se construyeron, lugares enormes? Te cuento esto por Berta. Berta es una seguidora del canal. Es una persona que es muy formal en su trabajo. Ella es una trabajadora social. A ella le toca resolver muchos problemas en el día a día. Le toca estar inmersa en los dimes y diretes de su escuela. ¿Qué es lo que dice tal maestra de tal alumno? ¿Qué es lo que dicen los alumnos de tal maestro o tal maestra? Rumores, chismes, no tanto porque le guste esa cuestión, sino porque eso a veces genera problemas. En la escuela en la que está, hay un rumor que continuamente de un tiempo a la fecha están diciendo. Hay un fantasma que te lo topas en los vestidores de mujeres, justamente antes de que van a salir. Y es que la escuela en la que ella está no es cualquier escuela. Es un convento que tiene más de 100 años. Un convento que ya al día de hoy no tiene ninguna monjita. Ella tiene ahí trabajando 5 años y ha estado muy a gusto en el lugar. Pero nunca nadie le había contado historias de fantasmas de ahí. Nadie había hablado nunca que se aparecieran cosas. Pero como te vuelvo a decir, de un tiempo a la fecha, hablan de un fantasma. Hay niñas y niños que están llegando al final del día, en el que le dicen, maestra, maestra, se me apareció, lo vi. Y le empiezan a narrar algo tremendo. Dicen que si tienes la mala fortuna de entrar a ese vestidor, y te vuelvo a decir, niños y niñas, el vestidor es solo de mujeres, pero es que ya se ha esparcido tanto, que claro que quieren ver qué es lo que está pasando ahí. Si tienes la mala fortuna, te vas a topar con esto. Dicen que cuando entras, ves cómo en uno de los casilleros entra una mujer con un velo negro, una sotana negra, y va caminando casi arrastrando los pies. Después de que entra en el casillero, la puerta no se cierra y comienzas a escuchar cómo está llorando. Si eres lo suficientemente tonto para asomarte, no vas a ver nada allá adentro, pero vas a seguir escuchando el sollozo. Y si eres aún más ingenuo y no entiendes que esto te está trayendo, vas a entrar al casillero a comprobar que verdaderamente no es una broma. Todos los que se han ido a quejar cuentan la misma historia. Maestra, entré y había alguien con un velo negro, otros había alguien con una ropa negra que le cubría todo el cuerpo. Eran unas faldotas, arrastraba los pies, se escuchaba, se metió en el locker. Corrí detrás para ver porque no lo cerró, porque estaba llorando y quería ver qué pasaba. Y cuando me asomé, la seguí escuchando, pero no estaba ahí y me metí. Cuando me metí, maestra, empecé a ver por todas partes para ver de dónde venía el sonido, cuando me di cuenta que venía detrás de mí. Y al voltear, estaba ahí. Una mujer llorando con un rostro lleno de dolor, pero también odio, con los ojos muy penetrantes viéndome directamente a mis ojos y con las 2 manos agarrando su panza porque se veía un bulto grande, como si estuviera embarazada. Esa mujer va vestida de monja. ¿Y por qué exactamente esa entidad está tomando esa forma? O si en verdad existió una persona que vivió una tragedia en ese estado, hasta el día de hoy nadie lo sabe. Y Berta me dice, narrador,
Estoy muerta de miedo porque cuando me llegaron los primeros rumores, yo creía que era mentira. Hasta que escuché tu canal y me di cuenta que a veces de rumor en rumor te topas con realidades que una vez que las ves de frente, te das cuenta que no deberían de existir. ¿Y tú qué harías si estuvieras en los zapatos de Berta? Como en esta historia que te acabo de contar de Berta, te estoy hablando de una entidad espiritual, de un espíritu, de un espectro, de un fantasma, como algunos le llaman. Y aquí en el canal teníamos una duda desde que iniciamos. Estas entidades, ¿será que siguen conscientes en este plano? En el caso de Berta, parece que sí, parece que atrae a las personas. Parece que hay entidades que en ocasiones simplemente están ahí como si fueran un eco de algo que ocurrió, pero ya no tienen interacción con el entorno. Pero hay otras que son peligrosísimas. Les hemos dicho aquí en el canal que si crees que estás cerca de una entidad, de un niño fantasma, no te conviene interactuar. Decimos la frase que no existen los niños fantasma. Eso es porque muchos exorcistas lo manejan, muchos exorcistas lo dicen, pero hay personas en el campo de investigación que afirman otras cosas, afirman que sí existen los niños fantasma, pero ambos coinciden en lo mismo. Son muy peligrosas esas entidades. Diferentes razones. El exorcista te dice que lo que estás viendo ahí es un demonio disfrazado, que lo que quiere es que le abras las puertas. Y es posible que caigas muy rápido en su juego, porque vas a creer con ternura que es el espíritu de alguien que te necesita, que es alguien que perdió la oportunidad de vivir en un momento muy temprano de la vida, y tu empatía te va a llevar a quererlo acobijar, a quererlo apapachar, a quererle dar una segunda oportunidad. Si es un demonio, estás perdido. Ahí le acabas de abrir las puertas. Pero si verdaderamente es un niño fantasma, lo que dicen conocedores de este tema es que te estás topando con una entidad voluble, con una entidad que no controla su temperamento, que no tiene una inteligencia emocional, con una entidad que si acaso se llega a enojar o llega a ser temperamental, tú y todos los que estén ahí corren mucho peligro. En el caso de Fabián, digamos que no solo les gustó entrar en la boca del lobo, sino que tenían ganas de cepillarles los dientes. En el caso de Fabián, como te digo, vivió algo muy extraño. Justo cuando él estaba en secundaria, y esto ya pasó hace muy buen tiempo. Él cuenta que, muy similar en el caso de Berta, empezaron a correr rumores. En el tercer piso de la secundaria, se estaba apareciendo un fantasma de una niña en un salón de clases. El salón estaba abandonado. Quién sabe si en el pasado la afluencia a esa escuela era mucho mayor, pero todo el tercer piso, de la mitad hacia el fondo del corredor, había 3 salones y los 3 estaban cerrados. No propiamente clausurados, pero los tenían cerrados para cuestiones de orden. Pero ya tenían mucho tiempo así. Lo que sea que hubieran acumulado polvo, papeles, se habían metido en algún momento alumnos, había cristales rotos en un par de esos salones, se veían un poco vandalizados, uno parecía bodega, pero el que estaba más vacío, el que tenía apenas un par de banquitos, le faltaba un cristal que daba hacia afuera, ahí es donde se aparecía esta niña. Los rumores empiezan a crecer. Fabián es un tipo valiente y no es un tipo que le gusten esos temas. Pero ¿sabes qué? Y eran tantas las personas que estaban hablando en torno a eso, que él también quería ir a ver. Pedían continuamente salir al baño. De todos los salones, a los maestros se les hacía extraño. Porque después de que regresaban del baño los muchachos, cuando antes no tenía nada de relevancia y simplemente regresaban, se sentaban y continuaban la clase, ahora veía que todos los alumnos estaban con expectativas. Estaban esperando para que aquel que fue al baño regresara y dijera algo, hiciera una cara, alguna señal. Los maestros no decían nada, pero era evidentísimo. Los muchachos como se creen, los más inteligentes del lugar, creían que no se notaba, pero era algo que todos lo veían, pero a todas luces. Fabián sentía la presión. En su salón, solo él y unos 10 más eran los únicos que no habían ido a ver a la fantasma. Así es que el resto de personas les decían, los miedosos, ¿qué? ¿Les va a dar miedo? ¡Ay, van a salir corriendo!
Nada que también los vuelve fantasmas a ustedes. Y los empezaban a presionar. Que él ya no se quería sentir como un cobarde. No quería que lo presionaran más, tampoco quería ver a esa niña. Pero al final la presión ganó. Y un día, estando en medio de la clase de matemáticas, fue cuando lo estaban insistiendo tanto que él nada más levanta la mano y le dice: profesor, ¿puedo ir al baño? Y todos en el salón hicieron un silencio y se le quedaron viendo. Para esto el profesor ya sabía y le dice: que te vaya bien en el baño, Fabián, en el baño. Y tienes el tiempo contadito. Fabián se va corriendo porque si no, no va a llegar. Sube al segundo piso, lo hace con mucho sigilo para llegar al tercer piso. Para este punto, había un maestro que vigilaba que no pasara nada porque se dieron cuenta que no iban a poder reparar a los alumnos, ya no para este punto. Así es que decidieron que simplemente siguieran viendo. Ya los maestros habían ido a ver y no veían absolutamente nada. Fabián se llevó el peor susto que ha tenido en toda su vida. Él fue caminando, no sabía en qué salón era, sabía que era en el tercer piso, en los salones abandonados. Para llegar ahí, tiene que pasar los primeros 3 salones sin que lo noten, y los maestros de ahí se hacen tontos, pero él no lo sabe. Así es que él se siente en una misión imposible, el tiempo lo tiene en contra, tiene que llegar a alguno de los salones que no sabe cuál es, no debe de hacer ruido y tiene que pasar desapercibido. Cuando llega al tercer piso se pega a la pared, la más cercana a las ventanas de los salones, se agacha para estar muy por debajo del nivel del vidrio y empieza a gatear, pero tiene que gatear a una velocidad tan lenta que no hagan ruido sus rodillas en el piso. Y ahí va el Fabián pegadito, y va pegando las manos, y va pegando las rodillas, pero después siente en la espalda el tic-tac del reloj, el tic-tac del reloj. Cuando llega a la tercera puerta, maldita sea, la puerta está abierta, lo van a ver. Cuando pase por ahí, lo van a ver. Así es que se le ocurre una tontera. Trae un borrador. El borrador lo agarra, lo arroja hacia atrás y pega justo en el vidrio del segundo salón. Una estupidez total, porque pega tan fuerte que hace que todos los alumnos empiecen a exaltarse, creen que es la fantasma. Y ahí, sin saber si están volteando o no a donde él está, corre por abajo. Se va por abajo gateando muy rápido, pasa la puerta y espera que nadie lo haya visto. No hubo ningún silencio después de que pasó, no hubo ninguna carcajada, no hubo nada. Seguían los murmullos. Después del gritito del golpe en el vidrio, estaban diciendo que la fantasma, eso sí lo llegaba a escuchar. Entonces se puso de pie, seguía caminando lentamente, se asoma al primero de los salones y no hay nada, y está viendo a detalle y no hay nada. Los vidrios están todos pañosos, así es que los empieza a limpiar, no se topa con nada allí enfrente, voltea de un lado para otro, sigue caminando al segundo salón. Cree que es una estupidez, que probablemente no han visto nada, pero para no quedar como los tontos que no vieron, van y cuentan historias, y así llega al tercer salón, y el vidrio está pañoso por completo, pero completamente pañoso. Así es que toma la parte de abajo de su camisa, la que mete en el pantalón, la levanta, limpia el vidrio, y justo frente a él hay un par de ojos viéndolo directo a la cara, y escucha su nombre en su oído. Fabián. La piel se le queda helada, no sabe qué decir, y entonces nada más dice: ¿tú eres la fantasma? Los vidrios empiezan a tambalear. Frente a él ya no hay nada y vuelve a escuchar la voz en su oído. Fabián. Fabián se queda tan helado y tan afectado que como zombie se voltea y empieza a caminar por el pasillo del tercer piso de regreso. Cuando llegó al salón, el maestro lo vio tan mal que le pidió que fuera a la enfermería. Me dice: narrador, nunca conté mi versión de la historia, no porque no me fueran a creer, sino porque desde ese día la traigo pegada. La he visto a lo largo de mi vida, y esto pasó hace 15 años, a través del espejo, a través de cristales. Ha habido personas que han visto una niña en mi casa. Yo no la logré ver completa, solo vi sus ojos, pero te digo algo, narrador. Cuando dijiste que no existen niños fantasma, yo creo que ella no es un niño. Sus ojos eran verdes y con una línea como si fueran de serpiente, y se sentía algo tan malévolo en esa mirada, no se lo ha vuelto a ver ni siquiera un adulto. Si tienes alguna historia que haya ocurrido en tu escuela, ponla aquí en los comentarios.
Esta historia que te voy a contar es una historia que te recomendaría que la tomes con cierto granito de sal, como dicen por ahí, con discreción, con criterio. Tiene que ver con la tragedia de una familia, o de varias que están involucradas en esta situación. Tiene que ver con una familia y muchos secretos que nadie al día de hoy sabe, porque probablemente los ocultaron los miembros de la familia y no quieren que nadie se entere. Había dos hermanas, Luisa y Fernanda. Luisa y Fernanda tienen una buena cantidad de edad que las separa casi 7 años. Luisa es la mayor, Fernanda es la menor. No tenían una buena relación. Su familia siempre había sido una familia un poco rara, una familia un poco controvertida. Tíos, primos metidos en la política, el abuelo se sabía que era masón y ellos vivían en una comunidad muy cristiana, católica. Eso hacía que el abuelo y esa familia los vieran como unos endemoniados. Muchos no les querían hablar y vivían con cierto estigma. Fernanda venía con una nueva luz, venía con otro tipo de feeling ante la vida. No quería ser tan oscura, no quería ser una persona importante ante los ojos de los demás. No entendía por qué la familia era tan hermética con los de allá afuera, si para ella todos los de allá eran normales. Que sí, que en ocasiones en la casa, mamá y su hermana Luisa, a la cual no quería ni tenía en mucha estima, hacían reuniones con personas que todos se vestían de blanco. Bueno, ok. Pero ella se le hacía aburrido y ya no quería participar de eso. Aparte no le invitaban. No, Fernanda quería una vida más normal. Quería jugar con sus amigos de la escuela. Y ella tenía algo. Tenía un carácter, una forma de ser tan linda, tan hermosa, que todas las personas lo querían. Si tú la hubieras conocido, tú le hubieras abierto las puertas de tu casa, de tu vida en cualquier momento, porque era un angelito en vida. Resulta que Fernanda es una chica muy social, pero no es una persona, digamos, de las opiniones más populares. Es una persona libre en criterio. Expresa lo que piensa. En ocasiones eso hace que las personas estén a su favor, a veces en contra, pero siempre entienden que es una persona como tan honesta, tan linda, tan buena onda, que no busca afectar a nadie, solo tiene una opinión. Y es una persona que se presta mucho a platicar, a dialogar, cuando el tema le resulta interesante, porque cuando no, tú nada más la ves escuchar y si no le interesa, se va de ahí. Pero es un angelito. Los maestros la adoran, sus compañeros también. Y así va a pasar su primaria y su secundaria. La distancia con su hermana mayor cada vez era más grande. La hermana era cada vez más hermética. ¿Y sabes qué era lo peor? Que ella no entendía. Era la favorita de sus papás. Tenía un cuarto solo para ella. La dejaban traer a sus amistades. Y en estos grupos de la gente de blanco que llegaban a la casa en la que ella no quería tener que ver nada con eso porque estaban ahí platicando y haciendo oraciones y haciendo cosas tan aburridas que para ella no tenían sentido, que ella no se involucraba. Y ella dejaba que pasara con estas personas a su habitación y pasaban horas. Del cuarto se desprendían aromas, debajo de la puerta salía humo y bueno, Fernanda no es que fuera celosa, pero se le hacía muy extraño la diferencia de trato. Hacían como si ni siquiera existiera en la casa. Cuando su hermana mayor, todo giraba en torno a ella. Hoy que aprendiste, ¿cómo te fue? ¿Estás llegando más lejos? ¿Has crecido más? Y ella no entendía porque no eran preguntas que les hacían ni siquiera los otros papás de sus amiguitos a sus niños. Normalmente es cómo te fue en clases, cuánto sacaste en los exámenes, qué clase te está dando problema, necesitas apoyo en alguna materia, cómo te va con tus amigos, cómo te ha ido con los maestros. Y no era el tipo de conversaciones que tenían con su hermana mayor. Pero bueno, es mayor y por muchos años. No es una niña. Le han de estar preguntando algo de lo que ella está estudiando y ya. A ella no le preguntaba nada. Con ella es un ¿qué vas a hacer hoy? ¿A dónde vas? No llegues tarde. Y no había más conversación. La distancia con la familia cada vez era mayor. Y ahí, en estos momentos, llega esta etapa cuando ella tiene alrededor de 17 años que tiene un golpe un poco duro de la vida. Fernanda comienza a ver que en la graduación de preparatoria de muchos de sus compañeros asistió la familia completa. Y con ella iba un chofer. El chofer que la llevó para allá, sus papás no tenían tiempo, no les interesaba. Y su hermana
Su hermana no quería saber nada de ella. No le dirigía ni siquiera la mirada, la trataba como si fuera cualquier otra persona excepto su hermana. Indiferente, inclusive a veces con cierto desprecio. Ya se había acostumbrado, su vida no giraba en torno a la casa, pero estando ahí, a sus 17 años en una graduación, vestida muy bonita y habiendo recordado que ya fue a elegir el vestido sola, que nada más fue y pidió el dinero y se lo dieron, que no le pusieron ninguna traba, eso es verdad, pero no les interesaba. Cuando les dijo que iba a haber una noche de graduación y que iban a estar ahí los papás de sus amigos y sus compañeros, iba a haber un baile, sus papás le dijeron no tenemos tiempo para esas cosas tan mundanas. Y no fueron. Y ella tenía ahí una mesa vacía y ella estaba sentada. El chofer, el que la acompañaba a la graduación, no se sentó en su mesa, él le iba a esperar en el vehículo y estaba ahí sola. Le dio tanta vergüenza que en medio de la graduación mejor se paró y se salió. Cuando entra en la facultad hay algo extraño en la casa. Su mamá empieza a ser cariñosa, extrañamente cariñosa, falsamente cariñosa. Le nota una forma forzada de querer tener interacción con ella. Y peor aún, su hermana. Su hermana mayor quería estar cerca de ella. María Luisa, esta hermana que era la más adorada de sus papás, quería estar ahí y le empezaba a sacar conversación, pero notaba algo en sus palabras. Era mentira. La forma de hablar, no sé, las palabras que utilizaba, algo le disparaba sus alarmas. Para este punto de su vida, ya en el momento en el que ella va en el primero o segundo año de carrera, que su mamá y su hermana están buscando ser uña y mugre desde hace más de 6 meses y ella no lo soporta, ella se ha hecho muy buena amiga de unos mellizos, José y Luis. 2 tipos que tienen una buena relación, 2 tipos que se llevan muy bien y extrañamente estudian la misma carrera, están junto con ella en odontología. 2 sujetos, buenas personas, que cuando ella les contó su historia, ellos fueron sumamente empáticos. Por alguna situación resonaron y eran personas muy transparentes. Continuamente iban a visitarla a su casa porque sabían que se sentía sola. Y fue muy extraño, porque ella haciendo memoria, a raíz de que ellos aparecen en su casa, es que mamá y hermana se quieren acercar. La hermana llega a un momento, después de tanta insistencia de estar cerca de Fernanda, que le pide por favor que si hacen una velada entre amigos que estaría muy divertida. Pero ella la nota falsa y le dice, ay, ya no estás jugando con eso, ¿te interesan mis amigos? Dice, sí, invita a tus amigos, a los mellizos. ¿Y tú cómo sabes de ellos? Pues los has traído a la casa. ¿Pero por qué quieres que vengan ellos? Tengo más amigos. Sí, pero yo quiero que vengan ellos. Somos 2 hermanas y 2 hermanos. ¿Desde cuándo tú dices que eres mi hermana? Ay, ya, Fernanda, no empieces a hacer tus teatros. Tráete a tus amigos y ya. Les tengo un juego que les va a gustar mucho. Y hubo algo en sus palabras. Algo que le disparó todas las alarmas. Te digo todo esto porque esta historia la cuenta uno de los mellizos. Y él dice, ojalá Fernanda, nuestra amiga, hubiera escuchado esas alarmas que estaban en su interior, porque después de esa noche todo terminó muy mal. Fernanda los invitó a que fueran a la casa a un juego extraño que su hermana les tenía listo. Cuando llegaron esa noche, José y Luis se sentaron en una mesa muy rara, una mesa que ni siquiera Fernanda había visto y ellos se dieron cuenta, porque aunque no lo expresó, notaban por el rostro que estaba sorprendida. Y también notaron que ella le decía, ¿de dónde sacaste esto? Arriba de la mesa, una mesa circular, había cartas. Estaban unas cartas que tenían todas las letras del abecedario y había otras cartas más que decían sí, no y más cosas. En medio de la mesa había una copa. La mesa era lo suficientemente grande como para que estuvieran cada uno, vamos a decir que en extremos, pero tú me entiendes, formando como una cruz, uno frente al otro y los otros uno frente a otro, pero nadie se tocaba los hombros ni se tocaba con los pies. La hermana mayor, después de llevarles unos canapés, un tipo de tentempié, una comidilla para empezar a hacer hambre, y llevarles una bebida que se veía muy exótica de un color
rojo y con ciertos puntos de color morado. Todos la bebieron, sabía muy rica, pero también se sentían extraños después de haberla bebido. No tenía alcohol, eso era algo diferente. Se sentían raros, se sentían un poco eufóricos, querían empezar a jugar ya. Ella les dijo: muy bien, vamos a controlarnos y ya estando ahora sí en este modo, vamos a jugar. Les pidió que todos se pusieran ahí en la mesa, les dijo dónde tenían que ir cada uno y entonces les pidió que todos pusieran un dedo sobre esta copa. Para todos aquellos que no saben qué jugaron esa noche, literalmente se llama el juego de la copa y no es un juego y no te recomiendo jugarlo. Lo que ocurrió es que de repente esta mujer empezó a hablar en un idioma que no es el idioma que ellos manejaban. Ellos no eran personas religiosas. Fernanda sabía que era latín, se los dijo al día siguiente. Empezó a hablar en latín, empezó a decir cosas y todos, con el dedo arriba, sintieron cómo la copa se empezó a mover. Esta mujer seguía hablando en latín y cada vez que terminaba de hablar la copa se movía. Ellos estaban fascinados, creían que era ella y que era tan buena maga que estaba moviendo la copa sin que ellos se pudieran dar cuenta cómo. De hecho, se les hacía extraño que teniendo un mantel, la copa parecía que no generaba fricción. El mantel no se arrugaba, era como si estuviera muy retirado y pasaba de ahí como si estuviera sobre algo que fuera más bien agua, porque se deslizaba por completo. Y lo que veían es que la copa se iba a las letras y de repente marcaba el sí y el no, pero no recuerdan cuáles eran las respuestas, no recuerdan qué preguntaba esta mujer, ni siquiera estaba hablando en su idioma. Ellos estaban fascinados, se volteaban el ver al uno al otro. Los hermanos tenían los ojos dilatados, tenían la boca abierta, el corazón les palpitaba y no estaban razonando nada. Se dieron cuenta después que probablemente esa bebida tenía algo que los puso así, algo que los puso a merced de esta mujer. Después de ese día nada volvió a ser igual, ahí empezaron las tragedias. Cuando llegan a sus casas, tanto Luis como José comienzan a vivir cosas muy raras. Hay una sensación de una presencia en el cuarto. Hay una sensación que hay alguien sentado justo al lado de la cama. En medio de las camas de los dos mellizos, ahí hay alguien. Y José o Luis le habla a su hermano y le dice: estoy sintiendo. Dice: sí, hay alguien ahí sentado, ya lo sentí, no hagas caso. Y el otro le dice: ¿pero por qué? Yo ya lo vi, no hagas caso, no está bien, no lo veas. Dice: pero estoy volteando y no veo nada. Entonces cierra los ojos, porque si lo llegas a ver te vas a asustar como yo. No lo veas, vamos a ser como si no está. Después de hacer eso, escuchan como hay unos pasos dentro de la habitación. Y a partir de ese día, es como si algo viviera en la casa de ellos. Sus papás ya lo han visto. Se han sacado unos sustos tremendos. No saben exactamente qué es lo que han visto, pero cuando están en la noche a punto de prepararse para estar a punto de dormir, en la casa se escuchan gritos, y gritos de locos. No saben exactamente porque les han preguntado y no les quieren decir. No los queremos asustar, pero algo está pasando en la casa. Los papás, si son de una familia católica, en poco tiempo están llevando ahí un sacerdote. Extrañamente, y esto es algo que ellos no entienden, ¿por qué se les olvida qué día quedó en llegar el sacerdote? Y justo esos días, ellos no llegan a la casa, los dos hermanos. Y cuando les preguntas qué fue lo que hicieron, no se acuerdan. Llegan horas después de las horas habituales en las que llegan, pero no están ahí nunca para las liberaciones. En la casa, cuando hacen liberaciones, pasan cosas raras. Hay una sensación de frío muy desagradable. El padre habla acerca de una sensación de una amenaza y dice que alguien trabajó el lugar, que hay brujería, que se han practicado ritos. Los papás, claro que no, por supuesto que no. ¿Han jugado a la ouija o han hecho invocaciones? No, por supuesto que no. ¿Alguien más que vive en la casa? No, nuestros hijos serían incapaces. No saben que jugaron a la copa. No saben que invocaron ahí, que fueron víctimas de alguien. Fernanda tiene días de que no va a la escuela. Fernanda no está yendo a la universidad. Intentan contactarla y ahí no hay nada. Y es muy extraño, muy extraño, porque durante los siguientes meses, estos dos chicos empiezan a cambiar. Empiezan a tener comportamientos muy erráticos. De repente, estando en medio de una clase, uno de los hermanos se tuvo que levantar y empezó a maldecir a todas las personas que estaban en el salón. El problema era la voz. Pero una voz que le correspondía parecía la voz de una niña.
Una niña que hablaba chillona y después rasposa, y después hablaba como una anciana, y el otro hermano comenzaba a reírse como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia. El problema es que ellos no consumían nada, no después de esa noche, y eso que se consumieron esa noche ni siquiera eran conscientes de lo que habían tomado. Comienza a ver reportes de la universidad. La situación es que la universidad no tiene por qué tener contacto con los padres. Estos dos son tipos adultos. No van a ir a reportarlos con papá y mamá como si fueran unos niños. Ellos no se acuerdan. Cuando vienen estos reportes no entienden de lo que les están hablando hasta que les muestran un video donde están haciendo cosas indescriptibles, quitándose la ropa en el salón, acosando personas. La cosa escala a tal nivel que tienen que llevarlos a un psiquiátrico. Amenazan a una persona con un cuchillo y otro de los hermanos comienza a autolesionarse y se los llevan a un psiquiátrico. Esto está mal. Están bajo el efecto de sustancias, es la conclusión de los maestros. No conocen del tema, no saben lo que pasó meses atrás. No saben que corren con la misma suerte de Fernanda. Ellos pasan una temporada enorme, con amnesias, con unos huecos en la memoria tremendos. Y no va a ser hasta 1 año y medio después que los papás, buscando por cielo, mar y tierra a alguien que escuchara que lo que estaba pasando ahí tenía que ver más con algo espiritual que con algo biológico y con sus cerebros, lograron traer un exorcista que fuera a buscarlos a una institución psiquiátrica, y estando ahí, el padre confirma que hay una posesión. Logran sacarlos de ahí y después de 2 o 3 años, ellos quedan liberados. Para ese entonces, Fernanda ni siquiera estaba en su mapa. Ellos estaban ocupados de recuperar sus propias vidas. Y es cuando se encuentran a su hermana en un muy buen puesto de política. Ahí es cuando buscan a Fernanda. Lleva 4 años muerta. Falleció. Circunstancias extrañas. La tragedia en la familia Villagómez. Algo que ellos nunca llegaron a escuchar en su momento. Exactamente 2 meses después de ese maldito juego de la copa. Y es por eso que te he recomendado en más de una ocasión que bajo ninguna circunstancia vayas a jugar a la Ouija, menos a este tipo de juegos de invocación. No porque sea un hecho que te va a ocurrir algo, no. Es porque abres las puertas a la posibilidad, a la más mínima de ellas, de que puedas ser víctima de alguna de estas entidades y después tú termines siendo una de las historias de este podcast.